¿Alguna vez has sentido que cuanto más das, menos te valoran? Pasas los días ayudando, estando ahí, siendo amable, creyendo que tarde o temprano los demás verán tu valor. Pero lo único que consigues es volverte invisible. Porque ser tan bueno parece ser una trampa. Maquiavelo tiene la respuesta, y lo que descubrirás hoy puede cambiar tu manera de relacionarte para siempre. Conoce a Marco, una persona amable, dedicada, siempre dispuesto a ayudar en el trabajo, con sus amigos y en sus relaciones. Marco cree firmemente que ser bueno es la mejor forma de ganarse el respeto y el cariño de los demás. Pero con el tiempo, algo empieza a romperse. Sus mensajes no reciben respuesta, sus esfuerzos son ignorados y su presencia se vuelve parte del paisaje. Marco no entiende que hizo mal, hasta que descubre una verdad brutal. Dar sin estrategia te convierte en prescindible. Aquí es donde entra Maquiavelo. Marco siempre pensó que ser una buena persona era suficiente. Desde pequeño le enseñaron que si era amable, generoso y siempre estaba disponible para los demás, recibiría a cambio reconocimiento, cariño y respeto. Y durante mucho tiempo vivió bajo esa idea. En su trabajo era el primero en ofrecerse para cubrir turnos, ayudar a compañeros y asumir tareas que no le correspondían. En sus relaciones personales, escuchaba pacientemente los problemas de todos, siempre dispuesto a ayudar, incluso cuando eso significaba postergar sus propias necesidades. Sin embargo, con el tiempo, Marco comenzó a notar algo extraño. Aquellos a quienes tanto ayudaba empezaron a ignorarlo. Sus mensajes eran dejados en visto, sus gestos amables pasaban desapercibidos, y sus esfuerzos parecían no importar. Lo que una vez fue admirado, ahora era dado por sentado. No entendía que había hecho mal. No había cambiado su actitud. Seguía siendo el mismo de siempre. Pero ahora se sentía invisible. Y entonces lo comprendió. Su error no fue ser bueno, sino ser bueno sin estrategia. La bondad que no se modula, que se ofrece sin límites ni pausas, pierde su valor. Las personas dejaron de valorarlo no porque dejara de ser útil, sino porque su presencia constante lo volvió parte del decorado. Como el fondo de una pintura, siempre ahí, pero nadie lo mira. Lo que Marco no sabía era que la amabilidad excesiva, sin inteligencia emocional, es una trampa silenciosa, aparentemente noble, pero destructiva a largo plazo. Porque cuando no pones límites, cuando tu ayuda es siempre inmediata y garantizada, pierdes la oportunidad de ser una elección. Y en la vida, lo que no se elige, se da por sentado. Lo que está siempre, no se desea. La lección era dura, pero clara. Ser bueno no es el problema. El problema es entregar sin pausa, sin estrategia y sin considerar tu propio valor. Marco no debía dejar de ayudar ni cambiar su esencia. Solo debía aprender a dosificarla, a mostrarse con intención, a entender que el respeto no nace solo de dar, sino de saber cuándo dejar de hacerlo. Cuando Marco comenzó a replantear su forma de relacionarse, se topó con un concepto que transformó su visión: la ausencia estratégica. Comprendió que una presencia constante puede tener el efecto contrario al deseado. Pensaba que estar siempre ahí, disponible para todos, le daría un lugar especial en el corazón de los demás. Pero lo que sucedía en realidad era que su presencia se volvía tan predecible como el amanecer. Y nadie valora lo que puede tener en cualquier momento. Decidió entonces probar algo distinto. Dejó de responder mensajes al instante. Comenzó a decir que, no de forma cortés pero firme. Si lo invitaban a una reunión, ya no aceptaba de inmediato, sino que se tomaba su tiempo. Su disponibilidad dejó de ser absoluta. Al principio se sintió culpable. Tenía miedo de que los demás lo rechazaran o pensaran mal de él. Pero lo que ocurrió fue todo lo contrario. Las personas empezaron a notarlo. Empezaron a preguntarse dónde estaba, porque no había respondido, porque se ausentaba. Su ausencia generaba un vacío emocional, un hueco que antes no se percibía, pero que ahora se hacía evidente. El misterio, la escasez, la distancia momentánea, todo eso comenzó a crear una nueva percepción sobre Marco. Ya no era simplemente el que siempre está. Ahora era el que a veces no está, y se nota cuando no está. Fue ahí cuando entendió una verdad maquiavélica. La ausencia, bien calculada, es más poderosa que la presencia constante, porque activa el deseo. Y donde hay deseo, hay valor. La gente no extraña lo que siempre tiene a su alcance. Extraña lo que le falta. Extraña lo que no puede controlar. Marco descubrió que al retirarse estratégicamente, al dosificar su presencia, se volvía emocionalmente más valioso. No porque se hiciera el interesante, sino porque entendió que la abundancia de su energía lo estaba volviendo invisible.
Aprendió a modular su presencia como un recurso limitado. A estar, pero no siempre. A dar, pero no todo el tiempo. Y, sobre todo, a dejar que su ausencia hablara más fuerte que su presencia. Uno de los cambios más difíciles para Marco fue aprender a decir no. Durante años había confundido amabilidad con sumisión. Sentía que negarse a algo lo haría parecer egoísta, frío o distante. Así que cada vez que alguien necesitaba ayuda, él decía sí, incluso si estaba agotado, incluso si tenía algo más importante que hacer. Ese impulso de complacer lo había llevado a vivir para los demás, dejando de lado sus propias prioridades. Pero tras sus experiencias recientes, Marco empezó a darse cuenta de algo esencial. Decir no significa ser malo, significa reconocer tu propio valor. Cada vez que decía sí por compromiso, estaba poniendo a los demás por encima de sí mismo. Estaba enseñando a los otros que su tiempo no valía tanto como el de ellos. Y poco a poco, eso había erosionado el respeto que recibía. Comenzó por pequeñas cosas. Rechazó una salida cuando necesitaba descansar. Pospuso una llamada cuando tenía algo urgente que atender. Dijo que no a un favor que lo agotaba emocionalmente. Al principio fue incómodo, pero también liberador. Descubrió que, en realidad, nadie se molestaba tanto como él pensaba. Y si alguien lo hacía, no era alguien que valorara su bienestar de verdad. Ese no era una pared. Era una puerta. Una manera de proteger su energía y establecer sus límites. Al trazar esa línea, Marco notó que su entorno comenzaba a cambiar. Las personas le pedían las cosas con más cuidado, valoraban más su tiempo y se sorprendían cuando aceptaba hacer algo por ellos. Porque ya no era algo garantizado. Era una elección. Entendió que los límites no alejan a los demás. Los educan. Enseñan a tratarte con respeto. Marco no había perdido su esencia amable. Simplemente la había rodeado de dignidad. Y en ese proceso, comenzó a sentirse más fuerte, más íntegro y, paradójicamente, más conectado emocionalmente con quienes lo rodeaban. Porque ya no se ofrecía desde la necesidad, sino desde la elección. Marco empezó a notar algo curioso cada vez que era menos predecible. Las personas se volvían más interesadas en él, más atentas. Comenzó a comprender el enorme poder del misterio. Durante años, había vivido tratando de ser completamente transparente con los demás. Contaba todo sobre sí mismo, respondía a mensajes de inmediato, estaba siempre disponible. Pero eso, lejos de crear conexión, eliminaba el interés. Lo que era completamente accesible perdía su atractivo. Así, Marco cambió su estrategia. En lugar de dar explicaciones innecesarias, comenzó a compartir menos detalles. Respondía cuando lo sentía, no por obligación. Ya no se mostraba completamente desde el primer momento. No se trataba de ocultar su esencia, sino de no entregarla toda de golpe. Aprendió que cada persona debía ganarse el acceso a su mundo emocional. El efecto fue casi inmediato. Donde antes había indiferencia, ahora había curiosidad. Donde antes era uno más, ahora despertaba intriga. Las personas empezaron a preguntarse qué pensaba, porque se ausentaba, qué estaba sintiendo. El misterio generaba deseo, y el deseo aumentaba su valor emocional. Este enfoque, lejos de ser manipulador, le permitió recuperar el control sobre cómo se mostraba y cómo lo percibían. Comprendió que el misterio no es frialdad, sino respeto por uno mismo. No todos merecen conocerlo en profundidad. Y eso no es orgullo, es sabiduría. Marco descubrió que en una época donde todo el mundo expone su vida al detalle, ser reservado es una forma de poder. El que no revela todo, se vuelve impredecible. Y lo impredecible despierta atención. Ya no era el bueno de siempre al que todos conocían por completo. Ahora era alguien interesante, con capas, con historia no contada. Alguien que no necesitaba mostrarse desesperadamente para ser visto. Así, el misterio se volvió parte de su nueva identidad. No una máscara, sino una estrategia emocional que le permitía crear conexiones más profundas, genuinas y basadas en el respeto. Porque, al final, cuando la gente quiere descubrirte, te valora más que cuando simplemente te tiene. Uno de los aprendizajes más profundos de Marco fue el dominio emocional. Hasta entonces, había vivido reaccionando. Si alguien lo ignoraba, se sentía herido. Si no le agradecían, se frustraba. Si lo criticaban, se defendía de inmediato. Sus emociones eran como hojas al viento, llevadas por las acciones de los demás. Pero esa forma de vivir lo dejaba vulnerable, inseguro y fácilmente manipulable. Entonces entendió una lección poderosa inspirada en Maquiavelo: no reacciones,
Responde. La diferencia es sutil pero transformadora. Reaccionar es impulsivo, automático, sin control. Responder es conscient, estratégico, emotional and intelligent. Así, Marco comenzó a entrenar su mente. Aprendió a reconocer lo que sentía, a pausar antes de actuar y a decidir con intención, no desde el impulso. Esto no lo convirtió en una persona fría o distante, sino en alguien con control interno. Cuando alguien intentaba provocarlo, no caía en el juego. Si sentía enojo, lo reconocía, pero no lo usaba para herir. Si alguien lo decepcionaba, no buscaba aprobación o revancha, simplemente se alejaba. Cada decisión emocional que tomaba dejaba de ser una reacción y se convertía en un acto de poder personal. Este cambio generó un efecto inesperado: respeto. Las personas comenzaron a percibir a Marco como alguien fuerte, confiable, estable. Ya no era emocionalmente predecible. No podían moverlo con un simple comentario, ni hacerlo sentir culpable por no estar disponible todo el tiempo. Y eso generaba una nueva dinámica. Lo empezaron a tratar con más cuidado, con más consideración. Marco comprendió que quien controla sus emociones controla la situación. Porque no se trata solo de lo que sientes, sino de lo que decides hacer con eso. Y en un mundo donde la mayoría actúa impulsivamente, alguien que responde con calma y firmeza se convierte en una presencia poderosa. Dominar sus emociones no significó reprimirlas, sino liderarlas. Entendió que su energía emocional era un recurso valioso y no podía entregarlo al primero que provocara una reacción. Al mantener el control interno, proyectaba autoridad emocional sin decir una palabra. Y con el tiempo, ese autocontrol se convirtió en una de sus mayores fuentes de respeto. A medida que Marco transformaba su forma de estar en el mundo, notó algo muy revelador. El respeto no venía de lo que hacía, sino de cómo lo hacían sentir los demás al percibirlo. Durante años, había trabajado incansablemente por ser útil, presente y atento. Pero cuando dejó de esforzarse por complacer y empezó a mostrarse con autenticidad, el respeto llegó sin tener que pedirlo. Fue entonces cuando entendió el poder de la percepción. No importa cuánto de si los demás te ven como alguien reemplazable. Lo importante es cómo te haces percibir. Y esa percepción se construye a través de tus decisiones emocionales, tu presencia dosificada, tu capacidad de establecer límites y tu autovaloración. Marco dejó de mostrarse como alguien siempre dispuesto y comenzó a actuar como alguien con agenda propia, con intereses, con prioridades. Ya no respondía de inmediato. Elegía cuándo mostrarse, cuándo hablar, cuándo ayudar. Su presencia dejó de ser una garantía para convertirse en una experiencia. Y eso generó algo profundo, impacto emocional. Las personas no recordaban tanto lo que hacía, sino cómo las hacía sentir cuando estaba presente. Su energía ya no era abundante y dispersa, sino enfocada e intencional. Y eso lo volvió inolvidable. Aprendió que no tienes que hacer mucho para dejar huella, solo debes saber cuándo aparecer y cómo retirarte. Lo más interesante es que al cambiar su percepción interna, verse como alguien valioso, único, digno, también cambió la percepción externa. El respeto no venía por su esfuerzo, sino por su postura. Y esa postura estaba sostenida por la confianza en sí mismo. Marco dejó de buscar validación en los ojos ajenos. Ahora era él quien decidía qué mostrar y a quién. La percepción dejó de ser un accidente y se convirtió en una herramienta. Una que usaba no para manipular, sino para proteger su esencia y posicionarse emocionalmente con fuerza y elegancia. Así entendió que la clave no era ser visto todo el tiempo, sino ser recordado cuando no estás. Porque en el juego del respeto, menos es más, si sabes cuándo retirarte y cómo. El cambio más poderoso que Marco aplicó fue abandonar la necesidad de estar siempre. Dejó de pensar que para ser respetado debía estar constantemente presente. Aprendió el arte de retirarse. Y no de cualquier forma, sino con estrategia, con propósito. Este retiro no era un castigo, no era un gesto de orgullo, sino un movimiento táctico de preservación emocional. Cuando empezó a ausentarse conscientemente, a marcar distancias cuando lo ignoraban o no lo valoraban, notó algo revelador. Las personas empezaban a buscarlo. Su ausencia pesaba. Generaba preguntas, incomodidad, incluso arrepentimiento en quienes antes lo habían dado por hecho. Marco descubrió que retirarse no es debilidad, es poder. Porque al hacerlo, recuperas tu centro. Dejas de gastar energía en quien no la merece. Le das a los demás la oportunidad de extrañarte, de reevaluarte, de entender lo que aportabas cuando estabas. Y cuando regresabas, si decidías regresar, lo hacías con una nueva autoridad emocional. Esto le dio una herramienta invaluable, la capacidad de elegir cuándo estar y cuándo no.
Esa elección, que antes ni siquiera se planteaba, ahora se convertía en el motor de su respeto propio. Si alguien lo trataba con frialdad, simplemente se alejaba. Si no lo valoraban, retiraba su atención. No por rencor, sino por dignidad. Marco ya no mendigaba afecto ni validación. Comprendió que la mejor forma de demostrar su valor era dejar espacio para que los demás lo notaran. Y ese espacio, el silencio emocional, la ausencia calculada, hablaba más fuerte que cualquier esfuerzo por agradar. Ya no se desvivía por complacer. Aprendió que el verdadero respeto nace cuando las personas saben que no te tienen garantizado, que tu presencia no se compra con palabras vacías, que estás si hay reciprocidad. Y fue así como su poder emocional alcanzó otro nivel, porque ahora, cada vez que decidía aparecer, era una elección consciente, y cada vez que se retiraba, dejaba una marca. El respeto ya no era algo que buscaba, era algo que generaba. Y todo comenzó el día que dejó de tener miedo a desaparecer. Marco ya no era el mismo. No porque hubiera dejado de ser una buena persona, sino porque había aprendido a hacerlo con inteligencia, con estrategia y con respeto por sí mismo. A lo largo de su camino, entendió que la clave no era dar más, sino dar mejor, que no se trataba de cambiar su esencia, sino de protegerla. Aprendió que ser bueno sin límites es como derramar agua en el desierto. Se evapora, se pierde. La bondad sin contención no es virtud, es agotamiento. Lo que lo había llevado a sentirse invisible no era su amabilidad, sino la forma en que la ofrecía, sin pausas, sin ausencias, sin conciencia de su valor. Hoy, Marco es diferente. Dice sí, cuando lo siente, no por obligación. Dice no sin culpa, con firmeza. Aparece cuando quiere estar, y se retira cuando ya no lo valoran. No busca que lo acepten, se acepta a sí mismo. No trata de ser inolvidable, pero lo es. En ese proceso, dejó de ser el bueno de siempre para convertirse en alguien emocionalmente escaso, estratégicamente presente y profundamente respetado. Alguien que no mendiga amor, lo inspira. Que no grita por atención, sino que brilla en silencio. Que no está todo el tiempo, pero cuando aparece, se nota. Y tú, que estás viendo esto, tal vez te hayas sentido como Marco alguna vez. Tal vez estás en ese punto en el que das, y aún así, no te ven. Tal vez estás agotado de intentar ser suficiente para todos, menos para ti. Entonces escúchame bien. No necesitas dejar de ser bueno. Solo necesitas dejar de serlo para quienes no lo merecen. Tu valor no está en cuánto haces por los demás, sino en cuánto te valoras a ti mismo. El respeto no se ruega. Se construye con cada límite, con cada ausencia, con cada acto de amor propio. No le tengas miedo a desaparecer un rato. A veces, tu ausencia dice más que 1000 palabras. Y cuando regreses, que sea como alguien que ya no necesita validación, porque ha descubierto su propio poder. Tú no estás aquí para ser una opción fácil. Estás aquí para ser una presencia inolvidable. Modula tu energía, cuida tu esencia y conviértete en alguien que los demás deseen, no alguien que simplemente toleren. Si esta historia resonó contigo, dale me gusta. Suscríbete al canal y comenta abajo con la palabra estrategia. Comparte en los comentarios cuál de estas ideas vas a empezar a aplicar en tu vida. No estás solo. Somos muchos aprendiendo a ser buenos, con inteligencia emocional. Y recuerda, el verdadero poder es la capacidad de elegir. Elige cuándo estar. Elige cuándo alejar. Elige quién merece tu presencia. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, valórate como mereces.